Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante en el derecho laboral relacionado con la terminación de los contratos de trabajo en Colombia. Este tema se relaciona con otros que se han venido trabajando en nuestra clase en relación con el Código Sustantivo de Trabajo, como las obligaciones, las prohibiciones de las partes. Pero además hay que tener en cuenta que al hablar del tema del video de hoy, la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, hay que tener en cuenta que el Código Sustantivo de Trabajo, en los artículos 61 y 62, regula causales por las cuales el empleador puede terminar con justa causa un contrato de trabajo. Esto significa que un empleador puede terminar sin necesidad de pagar esta indemnización. Hoy vamos a estar trabajando sobre la indemnización del despido sin justa causa, indemnización que se genera bajo dos circunstancias según el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. En este artículo 64 nos establece que la indemnización por despido sin justa causa se genera primero cuando un empleador no cuenta con una de las justas causas que han sido establecidas por el Código Sustantivo de Trabajo o por el reglamento interno de trabajo que tenga el empleador dentro de su empresa. ¿Por qué no? También conforme a las causales que hayan quedado establecidas en el contrato de trabajo. De todas formas, el código pues tiene reguladas de forma general unas causas para terminar con justa causa en los artículos 61 y 62 que les venía mencionando. Bien, esa es una de las causales por las cuales se genera la indemnización. Vuelvo y repito, no contar el empleador con una justa causa. La segunda causa se presenta cuando el trabajador usa una de las justas causas por las cuales puede terminar el contrato de trabajo. Un trabajador también tiene en el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 62, unas causales por las cuales puede terminar el contrato justificando la terminación bajo responsabilidad del empleador, lo que se conoce comúnmente como un despido indirecto o imputable al empleador. Bien, bajo esas dos circunstancias el trabajador tiene derecho a que se le reconozca esta indemnización. Hay que mencionar que esto no es un derecho cierto e indiscutible a la luz de la Constitución política y que se podría conciliar en medio de un proceso judicial o de una conciliación o del uso de una transacción. Bien, bueno, la indemnización reconoce los perjuicios materiales, es decir, el daño emergente y el lucro cesante. Lo establece este artículo en el inciso primero. Además, la indemnización depende de la clase de contrato de trabajo. Cuando hablamos del contrato fijo y el de obra o labor determinada, tenemos una clase de indemnización a este lado, pero cuando hablamos del contrato indefinido, tenemos otra indemnización. Y esto pues tiene su razón de ser de conformidad a las modalidades de contrato de trabajo que las encontramos en el artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo. Modalidades que se condicionan de conformidad con el término de duración de un contrato. Bien, cuando hablamos de la indemnización del contrato fijo y el de obra o labor determinada, se condicionan al término de duración de ese contrato. La indemnización se cuantifica contando los días que le hacían falta al contrato fijo o al contrato de obra o labor determinada. Y conforme a ese conteo de días se establece la indemnización liquidando pues, día de salario por el número de días de trabajo que le hacía falta al trabajador. Supongamos un caso de un contrato fijo. Está establecido para un término de un año. Finalizaría el término el 20 de octubre de este año 2021 y resulta que el día 1 de marzo del 2021 el empleador, haciendo uso de sus facultades, termina el contrato sin justa causa. El empleador deberá reconocer desde marzo hasta octubre, contando todos estos días y multiplicando por el día de salario, le generaría entonces el valor para reconocer la indemnización por despido sin justa causa. Básicamente así se saca esta indemnización.
Ahora, hay una excepción, ¿sí? Esta sería la regla general, pero tenemos una excepción. La excepción nos lleva a que no se puede indemnizar un contrato fijo con menos de 15 días o un contrato de obra o labor determinada. Es decir, que en el caso que le haga falta al trabajador menos de 15 días para el cumplimiento del término del contrato de trabajo, que le falten 10 días, por ejemplo, y el empleador use esta facultad, entonces como mínimo le debe reconocer los 15 días de indemnización. No esos 10 días, sino 15 días. Bien, bueno, con eso entonces terminaríamos de hablar de fijo y de obra o labor determinada. Ahora, en el indefinido, teniendo en cuenta que la característica de este contrato, conforme al artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, es que no tiene un término establecido por las partes, sino que dura mientras persista la naturaleza de la labor y el objeto del contrato de trabajo, pues no se podría cuantificar como un fijo, que conforme, en este caso, el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, tiene un término determinado y por escrito por las partes. En el indefinido se hace necesario crear una tabla o una regla que ha establecido el Código Sustantivo de Trabajo para la indemnización. ¿Y cuál es la regla? Pues la tenemos acá. Esta sería nuestra tabla. Nos dice la norma, cuando, primero, el trabajador devengue hasta 10 salarios mínimos, la regla general en Colombia, claro está, pues por el primer año se le van a reconocer 30 días de indemnización. Por el segundo año, 20 días y así con los siguientes, segundo, tercero, cuarto, quinto año, 20 días. Es decir, que ejemplo, si un trabajador prestó sus servicios 4 años, eso significa que de acá sacamos el primer año, se le reconocen 30 días, el segundo y siguientes se les reconocen 20 por 3 años que nos queda, esto nos daría 60. Y la indemnización pues sería 90 días, ¿no? Estos 30 más estos 60 nos daría un total de 90 días de indemnización, ¿cierto? Entonces esta regla la utilizamos para casos en los cuales un trabajador devengue desde un salario mínimo hasta el límite de 10 salarios mínimos y que depende del año donde nos ubiquemos, porque como sabemos, cada año el salario mínimo se actualiza en relación con esos acuerdos del ejecutivo, empleadores y trabajadores y que nos llevan a un nuevo salario mínimo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en el tema de segundo año hay que tener en cuenta que hay ejemplos donde la liquidación se debe de hacer de forma proporcional al tiempo trabajado. Es decir, si trabajo 6 meses, pues no van a ser 20 días por el año, sino la mitad, ¿cierto? 10 días. Si trabajo 3 meses, pues entonces hay que proporcionarlo a ese tiempo. Y así con cualquier clase de ejemplo. Para eso se crea una regla de 3 que en otro video les explicaré cómo hacemos esa liquidación más adelante. Bueno, ahora, cuando hablamos de un trabajador que devengue 10 salarios mínimos o un salario superior, estaríamos bajo esta segunda regla para el contrato indefinido. Y esta segunda regla básicamente nos baja los días de indemnización, como podemos ver en la tabla. Cuando es el primer año, 20 días. Cuando es un segundo o siguiente año, tercero, cuarto, quinto, sexto año, 15 días. Igual que lo que sucedía acá, estos dos, los segundos años en las dos reglas, se pagan de forma proporcional al tiempo. Tal cual como les expliqué acá, en un caso donde trabaje 6 meses. Lo mismo pasa acá. Pero, para tener en cuenta, no pasa esa regla, no funciona para este primer año. Es decir, y para este tampoco. Es decir, que si un trabajador prestó sus servicios solo un mes con contrato indefinido, hay que pagar la indemnización completa. Porque la norma es clara al establecer que la proporcionalidad de la indemnización se genera con el segundo y siguientes años. Así lo tenemos en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Para finalizar, les dejo un plus de esta explicación general.
hay un régimen de transición en el artículo 64. Este artículo 64 ha sido modificado por diferentes normas. La última fue del año 2002. Y dentro de la norma, finalizando, ustedes van a encontrar que existe un régimen de transición para la indemnización del indefinido. Pues resulta que con la anterior norma, esta clasificación del monto de los salarios no existía. Era una sola indemnización independientemente del salario y era más favorable porque la norma anterior nos hablaba que por el primer año eran 45 días y por el segundo y siguientes eran 40 días. Trabajador que lleve más de 10 años a la vigencia de esta norma, es decir, trabajadores que más o menos estén desde el año 92 y de ahí hacia atrás, 91, 90, 89, que aún estén prestando sus servicios bajo un indefinido, podrían escoger la norma anterior. Eso hay que tenerlo en cuenta para esos casos que son excepcionales y más teniendo en cuenta que estamos en el año 2021. Ok, con eso terminaría este video. Es una explicación general sobre la indemnización por despido sin justa causa. Es importante tener en cuenta que un empleador no solo necesita una justa causa. En la mayoría de causales, cuando usa esas justas causas, necesita además un proceso disciplinario que, conforme a la Corte Constitucional, tiene que tener unas etapas escritas en los reglamentos internos de trabajo, o si no tiene reglamento interno de trabajo, pues basarse en la jurisprudencia para que el trabajador tenga la oportunidad de defenderse en las diligencias de descargos laborales, de aportar pruebas, de controvertirlas del empleador y de que se tome una decisión que sea proporcional a esa justa causa que se está utilizando por el empleado. Esto es muy importante porque hay empleadores que tienen la justa causa, la utilizan, pero no hacen el proceso disciplinario y básicamente es como si no tuviesen la justa causa para el derecho laboral, es decir, aún así tendrían que pagar la indemnización por terminación sin justa causa de los contratos de trabajo. Espero que hayas disfrutado este video. En este canal iremos subiendo contenido de forma constante en relación con el derecho laboral. A veces 15, 20 días me demoro en subir un nuevo video, dependiendo de esas ocupaciones que tengo como profesor y como abogado litigante. Comparte este video si te gustó. Te espero en este canal, tu profe de Derecho Laboral, en mis redes sociales, Andrés López-abogado y López Cruz Abogados.